Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Dicen que la política es el arte del engaño, pero hasta eso hay que hacerlo bien, con sutileza, sin descaro. Algo que tristemente faltó en ese espectáculo de anoche disfrazado de debate presidencial, donde una candidata prometía construir puentes donde ni siquiera había ríos y los moderadores estaban dispuestos a ayudarla a llevar ladrillos a unas sabiendas de que no había agua. Porque aunque quizás se esperaba de una cadena donde quien está al mando es amiga personal de la vicepresidente, el 3-1 en que convirtieron ese debate, quizá único debate, porque la campaña de Harris solo había aceptado hasta anoche y en ese predio ese encuentro. Las redes explotaron criticando la inusual rapidez de respuestas de Harris, con gestos incluso ensayados, sin apenas dar tiempo al presentador a terminar sus preguntas, y la parcialidad descarada de los moderadores de David Moore y Lindsey Davis, verificando los hechos de Trump en tiempo real en más de una ocasión, a veces de forma incorrecta, mientras que permitían que Harris lanzara mentiras y distorsiones en serie. Convengamos que no fue la mejor noche de Trump, que quizá no es, y perdónenme la honestidad, la mejor dirección de una campaña. Trump no tenía ninguna necesidad de este debate y es muy improbable que pudiera perder un solo voto, aunque se hubiera dedicado a lo que hizo: escuchar, gesticular de forma irónica y olvidarse hasta de sonreír, porque todo el mundo sabe lo que Trump ha hecho por el país durante 4 años y también lo que opina. Porque a diferencia de la señora Harris, que se enclaustró en un hermetismo que le ha llevado a huir literalmente de la prensa en días anteriores, ha estado en cuanta entrevista y medio de comunicación se le haya presentado, incluyendo también esas cadenas liberales que a todas luces eran y son territorio comanche, territorio enemigo. Anoche Trump hubiera ganado ese debate solo apelando a la realidad que nos rodea y haciéndolo de forma fuerte. Los precios de la canasta básica cuando vamos al supermercado, cuando usted o yo tenemos que llenar nuestro tanque de gasolina. ¿Estamos seguros de nuestros hijos cuando los dejamos, por ejemplo, que salgan del autobús del colegio y tienen que regresar a casa? La forma en la que nos ven nuestros enemigos, los casi 10 millones de indocumentados y el baile de trillones de gasto que nos ha endeudado a niveles históricos. Eso sin hablar de la criminalidad desatada en muchas ciudades y estados. Esa era la apuesta de Trump. Y Kamala era la que se estaba jugando el todo por el todo. Tenía que explicar por qué la gente debía confiar en ella y en sus promesas de cambio a partir de enero si era elegida presidente, pero ¿por qué no lo está haciendo hoy, a día de hoy, como vicepresidente, cuando aún está sentada en la Casa Blanca? Y como dicen que hay que predicar con ejemplos, permítanme enumerarles algunas de esas muchas imprecisiones que Harris dijo anoche y que nunca fueron rebatidas o verificadas por esos mismos presentadores. Por ejemplo, hablando del proyecto 2025 como si fuera el manifiesto de Trump, algo que él ya ha dicho que se desvincula totalmente, diciendo que va a aprobar una prohibición del aborto a nivel nacional cuando lo que va a dejar es que legislen los estados, dragando el comentario de Trump en Charlottesville de que había gente muy buena en ambos lados y que ya ha sido un comentario totalmente desacreditado. Por ejemplo, diciendo que Trump había supervisado y que había desempeñado el peor desempleo desde la Gran Depresión y que fue obviamente causada por la pandemia, alegando que la política exterior de Trump era débil y que él había provocado, o que por su política se había provocado, la caótica salida de Afganistán, negando que alguna vez se haya pedido la confiscación de las armas, incluso cuando hay vídeos de ella misma hablando y haciendo precisamente eso, diciendo que los recortes de impuestos de Trump solamente ayudaron, por ejemplo, a los ricos, y lo que he calificado como mi bête noire especial, asegurando que ella y Biden han creado 800.000 puestos de trabajo, lo cual simplemente, y ustedes lo saben, ha sido también desarticulado porque no es cierto. Y hubo más, mucho más. Harris mintió sobre su historial y sobre el de Trump y tampoco fue cuestionada absolutamente en nada de eso. Por ejemplo, se apoyaba los abortos tardíos de bebés de 9 meses. Y ahora que la luna de miel de Harris parece haberse desvanecido y Trump ha vuelto a la cabeza y en algunas encuestas incluso ha vuelto a la delantera, parece ser que los medios de comunicación
tienen que ayudarla. El esfuerzo de Harris por evitar comprometerse con cualquier política mientras estaba en la campaña simplemente ha fracasado. Su negativa a hacer entrevistas en solitario y conferencias de prensa ha dejado a los votantes estadounidenses en total oscuridad, y me incluyo. En consecuencia, el debate debería haber sido importante, pero la gente a día de hoy todavía no sabemos dónde nos encontramos. Como les decía, no fue la mejor noche de Trump, pero ese tipo de mentiras y con ese descaro no fue lo mejor que pudo pasar. No se contestaron a la mayoría de las preguntas y ¿qué quieren que les diga? Todavía hay muy poca idea de cuáles son sus verdaderos puntos de vista. Un trabajo que hubiera correspondido a los moderadores y que se negaron literalmente a hacerlo, ni siquiera repitiendo la pregunta del millón y la que dejó de contestar. ¿Estamos mejor ahora que hace 4 años? Pregúnteselo usted. Comenzamos. Bueno, pues sin más dilación quiero presentarles a mis invitados de esta noche. Se encuentra con nosotros Anthony Verdugo, director de la Coalición Familiar Cristiana. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Anthony, por estar con nosotros. Y el coronel Luis Quiñones, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un analista, una persona que ha estado dentro de la Casa Blanca y que desde Washington nos va a dar también su opinión de lo que vimos anoche. Y si te parece, Anthony, vamos a empezar con Luis, que nos acompaña vía Zoom, para que sea el coronel que nos diga cuál es su impresión, coronel, de lo que vimos anoche. Yo, honestamente, he visto muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero lo de ayer deja mucho que desear. Bueno, desafortunadamente vimos a 2 Trumps. El primer Trump fue de 20 minutos, donde él tenía la agresividad, estuvo muy bajo control, estuvo haciendo su trabajo como se le estuvo diciendo. Y después llegó el otro Trump, que se sintió molesto. No estaba él bajo control, se le lograron meter debajo de la piel, como decimos en inglés, y eso pues lo descuidó de lo que él tenía que haber hecho, haber mantenido la cordura y haber contestado en vez de estarse poniendo a discutir, que es lo que no debería haber sido. Lo que sí no me gustó fue que, si te diste cuenta, que la luz que tenían los hizo a ellos aparecer diferentes. A él se le miraba como cansado, demacrado, le tenía unos rings alrededor de aquí, unas rueditas alrededor de los ojos, que no sé a qué se deberían. Y obviamente a ella se le miraba muy calmada, la luz estaba perfecta. Eso lo habíamos anticipado nosotros, de que sería bueno que llevaran un medidor de luz, porque recordemos que a Kennedy le pusieron una luz donde cuando Kennedy y Nixon estaban debatiendo, le pusieron una luz a Nixon para que sudara y lo se sintiera incómodo, y terminó perdiendo la elección. Yo creo que esto nos puso también en la alerta de que Trump tiene que aprender a ser disciplinado y practicar. Él no quería practicar, él no quiso estarse pasando 2 o 3 días preparándose como debería haberlo hecho, y ella pasó 10 días encerrada con actores. Un actor se vistió como Trump, tenía una peluca que parecía a él, del mismo tamaño de cuerpo, para que estuviera ella imaginándose lo que tenía que hacer. O sea que en ese caso, como se le dijo, mira, no es el candidato, es el país el que está en juego. No es su orgullo, es el futuro de la nación la que tenemos que defender. Pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo, y además he hecho media training y sabemos perfectamente cómo se puede jugar con la percepción y con la realidad en un debate, tratando de jugar con todo eso. Pero a mí hay algo que me llamó la atención, y no sé si a las personas que nos están viendo también, y a ti también, Anthony. En primer lugar, es la Kamala Harris que vimos en el día de ayer, en contraste con la Kamala Harris que llevamos viendo durante casi 4 años. Una mujer que ha huido a las ruedas de prensa, que ha huido a ponerse en un tú a tú con un periodista si no tiene un teleprompter enfrente, una mujer que solo aceptó una entrevista en la cadena CNN, que es una cadena amiga, y una mujer que ayer prácticamente no permitía que el presentador terminara de hacer la pregunta, cuando ya con gestos perfectamente ensayados, con citas y con todo lo demás, podía responder a precisión a cada una de esas preguntas. ¿Crees que esas preguntas, como creemos muchos, se la dieron por anticipación? Es muy posible.
no lo dudara, porque ya vimos que lo hizo CNN en el 2016 con Hillary Clinton. Y el hecho de que ellos dijeron al principio, David Muir, uno de los dos moderadores, que dijo que no lo habían hecho, para mí no tiene palabra ninguna, no trae ningún peso, no lleva ningún peso. Lo que yo sí vi, y creo que el pueblo americano vio, desafortunadamente, fueron un contraste entre los dos candidatos, claro, y no un contraste ideológico, tanto como de estilo. Y ahí es en donde yo creo que estaba el problema, porque la información que tenía Trump estaba bien, pero no era lo que tú dices, como tú lo dices. Claro. Ahora, los debates no necesariamente ganan elecciones, pero sabemos que tenemos una contienda reñida en estos momentos. Creo que va a seguir reñida incluso después de este debate, pero sin duda ninguna vimos a un Trump que estaba molesto, que estaba enojado, que no estaba cómodo en el ambiente del debate, y el contraste fue Kamala Harris, que sí, que la vimos muy confiada, muy relajada, muy agresiva, muy hacia la ofensiva, que estaba yendo, tratando de poner a la defensiva, y sin duda habían oportunidades que Trump tenía, tú hablaste de algunas, yo tengo otras, en donde él tenía para corregir lo que ella estaba diciendo, pero no vimos esa energía o esa lucidez como tenía que haberlo hecho para corregirle a ella y que tuviera un impacto. Claro, yo creo que, y por eso decía un poco lo del tema de la campaña de Trump y de cómo se le asesoró que debería ir a ese debate. Quizá le insistieron en que tenía que ser moderado, muy moderado, de no entrar al ataque, que ella es mujer, que no debería contestar. Es decir, meterle en un frasco de lo que realmente todos sabemos que Trump precisamente no es, que él es Chespirito y él a cualquier mecha enseguida se prende. El tema que yo vi aquí es que es muy difícil, Anthony, tener una persona enfrente, y quizá ahí está el juego de la política y lo que falló en el día de ayer por parte del señor Trump, que tenía todo para poder basarlo en la realidad y le falló la forma de enfrentárselo, de tirárselo a la cara. Por ejemplo, en política exterior. Vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron en política exterior ayer. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well. Hombre, ustedes me van a perdonar, Anthony, pero mira, ¿con qué cara? Bueno, y ese es el hecho, que es un descaro total, porque la realidad es, y es lo que Trump debe haber dicho, lo que yo había dicho, yo fui presidente 4 años en este país. En esos 4 años no hubo una sola guerra. Putin no invadió a Ucrania, no lo invadió. Ni China, Taiwán. Y China no invadió a Taiwán, jamás no atacó a Israel. Yo paré los cohetes de Kim Jong-un en Corea del Norte. Di lo que usted quiera, señora vicepresidente, esos hechos, tú no puedes discutir esos hechos porque los hechos no se discuten. Aparte había un punto, coronel, y voy a pasar con usted. Voy a pedirle de todas formas que utilice este teléfono, el 786-254-5052, porque su opinión me importa mucho. Nosotros queremos saber cuál es su opinión también, usted que está en casa, 786-254-5052. Pero, coronel, había cosas que eran totalmente incontestables, porque la realidad hablaba por sí misma, la caótica salida de Afganistán. Esta señora ayer se refirió, para hablar de Afganistán, del baile de millones en pérdidas que hubo, pero no habló de las pérdidas humanas, de los 13 soldados americanos muertos, de algo que fue ocasionado cuando ella todavía está siendo vicepresidenta. Y nunca se han comunicado con los padres. Y ese es otro punto que tiene que haber recalcado el presidente. Pero fíjate los estilos. A mí me dio la impresión que Trump estaba hablando de un rally.
no está hablando de un rally, está en un debate. Exacto. Y tiene que ser diferente el estilo de la comunicación. No es lo que tú dices, cómo lo dices. Pero coronel Quiñones, yo creo que ahí, insisto, el storytelling, hablarle al corazón de la gente. Señora, ¿cómo es posible que usted, después del fracaso más monumental que ha habido en la historia militar de este país, con esa salida abrupta, donde civiles perdieron la vida, donde usted puso en riesgo a sus aliados y a las personas que habían trabajado con sus aliados, donde hay 13 soldados muertos y usted ni siquiera se ha referido ni ha llamado a los padres? ¿Cómo usted va a decir algo así? Estoy de acuerdo con Anthony que faltó quizá esa parte directa de hablarle al cuore de la gente. Mira, una cosa que a mí me enojó muchísimo fue la actitud que ella tenía, las caras que hacía, la manera que se ponía la cara como siendo muy graciosa. Eso no es presidencial, porque si ella le va a tratar de hacer eso a un líder mundial, la van a sacar de ahí, porque le van a decir, bueno, ¿usted qué viene a poner esta cara acá? Usted tiene que ser una persona normal, tiene que ser una persona respetuosa, no con la forma que está actuando, pero cada vez que ella se pone nerviosa empieza a reírse como una hiena y no para, no contesta las preguntas. Por eso fue que hay que tener muchas dudas de qué se pasó ayer, si en realidad ella tenía las preguntas o le dijeron qué clase de pregunta le iban a hacer por lo menos, porque ella estaba tan cómoda que empezó a reírse, a hacer plantas y un presidente... ¿Se va a hacer eso ante un líder mundial? No, de ninguna manera. Eso la gente tiene que pensar muy bien qué es lo que ella estaba tratando de aparentar. Coronel, porque si, como te digo... Coronel, usted se acuerda, como Anthony, como yo, y como la gente que nos está viendo ahora, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Usted ha visto cuando esta señora ha tenido que interactuar con un presidente o con un líder mundial. Usted ha visto cuando ha regresado de una gira, por ejemplo, por Centroamérica, o lo ha hecho también de otros países. Cuando ayer dijo que ella se había reunido con los líderes mundiales y que pensaban que Donald Trump era y voy a leerlo, dice: he viajado por el mundo como vicepresidente de Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con líderes militares, algunos de los cuales trabajaron con usted, y dicen que usted es una vergüenza. Hombre, hace falta tener cara dura. El problema es, Marian, que nosotros vemos todos estos detalles. La mayoría de los votantes no. Ellos nada más que votan una vez cada 4 años, quizás una vez cada 2 años. Entonces la ven a ella y la ven como ella se estaba burlando del presidente y burlando del proceso entero. Estaba demasiado confiada. Y las personas la ven que no votan, que no siguen todo esto y dicen, mira qué graciosa es, está relajada, está confiada, y no lo ven como un negativo, desafortunadamente, porque todavía tenemos un 5 al 10% de la población que está indecisa. Y ayer era un momento para ellos conocer más a Kamala Harris y conocer más a Trump, porque hay un 10% todavía que dice que tiene que conocer más a Trump, y yo creo que era la oportunidad de él de hablarle en una manera con sonrisa, muy calmada, muy pausado, muy presidencial, no de una manera en donde está enojado y que se está quejando y quejando y quejando y quejando, porque él le dio la delantera a ella para decir, mira, otra distracción, mira, otra mentira, y lo pone a él en una caja. Se metió solo en la boca del lobo y no tenía ninguna necesidad de haberlo hecho. Vamos a ver si ahora ella decide que va a haber un segundo debate, que hasta anoche habían dicho que no, que era solamente uno y en ese predio, y finalmente le dan la posibilidad a la cadena Fox. Ahí vamos a tener también la oportunidad de... Es la segunda vez que Fox está invitando y la primera vez ella lo ignoró. Los moderadores no hicieron su trabajo, sin duda. Ellos no son periodistas verdaderos, no lo son. Pero ahí en donde Trump tenía la oportunidad para decir, no contestaste la pregunta. Efectivamente, o sea, es que lo que indigna, y es lo que quiero que ustedes entiendan, es que como comunicador uno tiene muchas formas de poder ensalzar a alguien o de hundirle en la miseria, pero lo de ayer fue tan absolutamente descarado que hay que buscar el equilibrio y decir por qué ocurrió eso, que es lo que no nos van a contar los medios liberales. ¿Por qué ayer vimos eso? Uno, porque no hizo los deberes de forma correcta, que fue el señor Trump, y hay que pegarle un tirón de orejas, porque como dice Anthony, no fue preparado a ese debate, quizá porque pensaba que él ya había hablado lo suficiente y que su realidad, lo que había hecho por el país, iba a hablar por sí mismo. Pero tenía enfrente a alguien que estaba construyendo, como digo, un puente sin tener río, y le estaban ayudando a poner ladrillos. Una pausa y regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir,
registración de tu automóvil o tarjeta de seguro. No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Pues continuamos tratando de desmenuzar un poquito del debate de ayer, que la opinión generalizada, a pesar de lo que estábamos comentando, es que quizá no convenció a esos votantes indecisos que todavía estaban esperando conocer cuáles son las propuestas. Porque Coronel Quiñones, yo creo que hay un punto que es importante, y es que los votos que tiene el presidente Trump prácticamente son inmovibles. Hay mucha gente que no va a dudar en que lo que ha hecho y el apoyo que quiere dar lo va a seguir teniendo. En el caso de Kamala Harris va a ocurrir lo mismo. Hay gente que dice jamás votaría por Trump, yo voy a votar por Kamala Harris, así fuera lo que sea. Entonces estamos ante una elección donde tristemente se está votando más con las bilis, con el estómago que con la cabeza. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, como dijimos, las mentiras de ayer fueron increíbles, la cantidad de mentiras que escuchamos. Yo no sabía que si estaba en un parque de diversiones o estaba escuchando un debate presidencial. Increíble las mentiras que él estaba diciendo, ¿no? Por eso es que yo le digo qué mala, porque es malísima. Y una cuestión que, como tú dices, 29% de la gente va a votar por Trump, no importa qué suceda. Ellos ya están asegurados de que él es el único que ellos quieren. Otro 28% va a votar por un demócrata. No importa si fuera una piedra que le pongan demócrata, ellos van a votar por esa piedra porque esa es la manera que ellos piensan. Hay un 38% de personas que todavía no se han decidido, que son independientes. Esos son los que nosotros tenemos que tratar de conseguir, porque si logramos conseguir por lo menos unos 24 o 25% de ese porcentaje, ganamos seguramente. Y la cuestión va a ser que la gente va a terminar votando con la bolsa, porque si no lo hacen así, cuando van al mercado se dan cuenta, ya ahorita vienen los fines de mes que tienen que ir a comprar sus comestibles, se van a dar cuenta, se van a recordar lo malo que esta energía está haciendo. Ella ayer dijo que el servicio militar, ellos los habían ayudado muchísimo, pero recuerda que no han podido reclutar suficiente gente. La Navy tuvo que poner barcos en espera porque no tienen para mandar gente. El guardacostas también tuvo que cancelar 2 barcos que tenían porque no tienen suficiente personal. El ejército tiene que parquear los tanques porque no tiene suficiente, no han podido reclutar. La gente no quiere meterse al servicio militar. Yo, francamente, yo no me metería sabiendo lo que está sucediendo ahorita con este walk ideas que te tienes que poner, decirle sí señor a un tipo vestido de mujer con pintalajeado y todo. No, eso es el reírme de todos los militares del mundo, porque van a decir, nos van a tener miedo cuando vean que un coronel ahí venga con tacones altos y todo pintalajeado y él nos viene a dirigir aquí y vamos a tener que tomar un campo de batalla. Y eso es lo que ellos están orgullosos. Entonces, que la gente va a tener que decidir si en realidad van a querer el sueño americano o van a querer la pesadilla americana, porque estamos a punto de una pesadilla tremenda y convertirnos en una Venezuela. Que yo siento que ayer se perdieron precisamente por no encontrar la forma, no de ser combativo con ella en el sentido de faltarle al respeto, pero sí obviamente rebatir lo que a todas luces era incongruente. Y uno de esos puntos principales fue el tema de la inmigración. Cuando tú tienes casi 10 millones de personas, algunos incluso, yo te diría que la cifra se podría llegar hasta duplicar por toda esa gente que no ha entrado por la frontera, ha entrado por los puestos que obviamente todos sabemos que los carteles tienen acceso a ellos. Cuando sabemos el problema que está ocasionando en ciudades como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, cuando sabemos lo que está costando al bolsillo de contribuyente tener a todas esas personas allá, cuando sabemos además que los propios inmigrantes que están ya en este país esperando poder regularizar su situación se han visto a la cola después de todo esto. Vamos a ver primero qué es lo que dijo y después vamos con nuestros invitados. Millions of people let in, and all over the world, crime is down, all over the world except here. Crime here is up and through the roof. Well, I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing.
Está claro, cuando te toquen en la llaga, que es tu gran desastre, entonces tú contestas con lo que le puedes achacar a él. Y ahí hay la oportunidad de decir, señores, señoras, pueblo americano, vemos aquí que una persona que es presidenta de los Estados Unidos, pero está distrayendo, no está yendo al hecho, no está yendo al grano, porque las verdades inconvenientes duelen. Y la verdad inconveniente es que ella le llamó ICE el KKK. Eso es cierto. Claro, no. Ella ahora ha cambiado su posición y quiere decriminalizar la entrada. Estaba ella a favor de eso, ahora quiere estar a favor de... Estaba en contra de decriminalizar y ahora está a favor. Ella no quería el muro, ahora quiere un muro. ¿Título 42? Título 42. Entonces, todas estas son las preguntas que ella tiene que contestar. Bernie Sanders contestó la pregunta el domingo, en donde él dijo, Kamala Harris cambió sus posiciones porque ella quiere salir electa, porque ella es una política pragmática. Ya Bernie Sanders nos dio a todos la respuesta, y esa es la respuesta que yo creo que tiene que ser incluido. Tu propio partido, Bernie Sanders, tu colega en el Senado, ¿sí?, dijo que tú has cambiado tu posición para ser electa. Esa era la respuesta que él tiene que haberle dado a ella, porque ella no iba a contestar esa pregunta. Claro que no la iba a contestar, pero además tendría que haberle entrado a saco con números y haberle dicho, señora, aquí han entrado estos inmigrantes. Usted y el señor Mayorkas hasta hace 2 días ni siquiera admitían que había una crisis dentro de la frontera. ¿La frontera está abierta o está cerrada? Usted me está hablando de fentanilo, usted me está hablando de carteles, cuando ustedes han hecho ricos a los carteles de narcotráfico, incluyendo al Tren de Aragua, que ya sabemos que está también en esa frontera disponiendo de la inmigración. O sea, hubo datos específicos que le podía haber dicho y no simplemente sonreír y asentir con la cabeza, porque eso creo que fue un fallo de su campaña, es decir, cuando te mencionen que eres un convicted felon, cuando directamente pasas página. Pero hay momentos donde siento que no debe de ser así. Luis, ¿qué opinas? No, tienes razón, porque imagínate lo que está hablando de migración. Una cosa que ella no quiso decir fue de que ella está obligando a ICE a que pague por los cambios de sexo de los inmigrantes que están detenidos. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar por esos gastos que cuestan millones de dólares para aquellos que quieren cambiarse o que tienen problemas mentales y no saben si son hombre o mujer? Ahora nosotros tenemos que pagar, y aparte de que están detenidos, eso significa que se van a tener que quedar aquí y van a tener que ser nuestra responsabilidad por el resto de la vida. Él tendría, como te dije anteriormente, el problema que tuvo fue que él decía que ella es muy tonta. Él vio muchos de sus discursos anteriormente, pocos debates que ha tenido, y no la tomó en serio porque él dijo, es que esta tipa no es inteligente, yo me voy a pasar sobre ella. Pero si tú te preparas, otra persona puede convertir a un burro a obedecer las leyes del tráfico por costumbre. Entonces eso es lo que a él le faltó. Él tenía que haberse puesto en el mismo papel, decir que ella tenía un actor vestido como Trump, con el mismo traje, con una peluca, que le estuvieron dando, hasta inclusive le pusieron un psicólogo para que evitara ese tic nervioso que tiene. Y eso es una realidad, o sea, eso usted lo puede escuchar igual en CNN, que lo puede escuchar en ABC, que lo puede escuchar en NBC, que lo puede escuchar en Fox, porque ocurrió y así trascendió. Pero además hubo varios puntos, Anthony. Uno, por ejemplo, cuando ella le rebatió, estás hablando conmigo, yo soy Kamala Harris, yo no soy Biden. Primera cosa que le tenía que haber dicho, es que ese es el gran problema, que usted está prometiendo hacer en el mes de noviembre y en el mes de enero lo que a día de hoy no está haciendo como vicepresidenta. Si usted es tan buena en su puesto y lo respeta tanto, ¿por qué no llega a la Casa Blanca y lo hace? Mira, Biden dijo en la convención que todo lo que le había hecho era con ella. O sea, si todos los logros, entre comillas, que no sé cuáles son, si todos esos famosos logros te pertenecen a ti, destruir el país. Exacto. Si eso te pertenece a ti, lo bueno tanto como lo malo, tú estás unida a Biden, tanto que en tu página de web, las ideas de política que tú pusiste son de Biden. No lo digo yo, lo dice la revista New Republic, una revista liberal que dice que tú hiciste un cut and paste y pusiste las ideas de él en la página web tuya. ¿Cómo tú me vas a decir que tú no eres Biden cuando tú hiciste eso? Pero por supuesto usted es la vicepresidente todavía del gobierno, pero aparte siento que se deberían haber llevado a ese debate a las víctimas, a los padres, a la madre de esa niña en Texas que fue violada
repetidamente, salvajemente, y fue después asesinada, a esa madre de familia que salió a correr y fue violada y fue asesinada, que le hubiera puesto nombres a lo que para la señora no era absolutamente nada. Pero anote el número de teléfono porque quiero, por favor, que me dé usted su opinión. Me sirve para hacer nuevos programas. 786-254-5052, 786-254-5052. ¿Quién cree usted que ganó el debate? ¿Cree usted que debería haberse aplicado lo que estamos hablando en esta mesa? Una de las cosas que me llamó la atención antes de pasar con el tema económico es el famoso tema del aborto. El tema del aborto, donde obviamente ella piensa que tiene capitalizada a la opinión pública, sobre todo de las mujeres, y insisten en decir que el aborto se va a prohibir, que él va a prohibir el aborto, etc., en lugar de permitir por lo menos decir la verdad de que son los estados los que van a llegar a legislar. El Estado es el que va a legislar y el pueblo, a través de esa votación del Estado, va a ser exactamente el que le va a ayudar a tomar una decisión. No le preguntó, por ejemplo, Anthony, sobre los late abortion, sobre la posibilidad de que una persona, My Body, My Choice, que está muy bien, llegue el día del parto y pueda decidir 15 minutos antes si quiere tener ese hijo o no lo quiere tener. Es decir, si es un aborto, o a todas luces, puede ser un infanticidio. Vamos a ver qué fue lo que pasó. For 52 years, they've been trying to get Roe v. Wade into the states. And through the genius and heart and strength of 6 Supreme Court justices, we were able to do that. Now, I believe in the exceptions for rape, incest, and life of the mother. I believe strongly in it. Ronald Reagan did also. The majority of Americans believe in a woman's right to make decisions about her own body, and that is why in every state where this issue has been on the ballot, in red and blue states both, the people of America have voted for freedom. Vice President Harris, Excuse me, I have to respond. Another lie. It's another lie. I have been a leader on IVF, which is fertilization. You should ask, will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay, would you do that? Why don't you ask her that question? Why don't you answer That's the question? problem. Would you Because No contestó la pregunta, pero los moderadores tampoco la obligaron a que contestara. Y mira, él habló del gobernador, ex gobernador de Virginia, Northam, en donde dijo una rueda de prensa de que si el niño nace, lo ponen a un lado, lo ponen cómodo y el doctor y la paciente hablan y deciden si va a vivir o morir. Pero tiene que haber dicho también que la organización que la está apoyando a ella, Planned Parenthood, su lobista aquí en la Florida, en el 2005, en testimonio, dijo lo mismo. La lobista de Planned Parenthood dijo lo mismo, que ellos estaban en contra de una ley para proteger a un niño que sobreviva un aborto. La misma ley que está en el estado de Minnesota en estos momentos. La razón que ella no contesta la pregunta es muy simple, porque ella está a favor del aborto al término. Ella no tiene que decirlo, sabemos que está a favor porque Planned Parenthood, su organización que la está apoyando y dándole millones de dólares en dinero y votos y voluntarios, también lo está apoyando. Sabemos que ella lo apoya. Yo le hago la pregunta, pero es retórica, porque la contesta la tenemos. Número 2, yo hice mucho más para las mujeres. Las mujeres no solamente están obsesionadas con el aborto. Esta señora está obsesionada con el aborto, esta señora, pero las mujeres están también interesadas en lo que es el tiempo, por ejemplo, de maternidad, cuando Claro, está sí, en un embarazo, el cuidado de los niños. Y él trabajó con su hija, con Ivana, para expandir esos beneficios. Y eso es lo que tiene que haber estado hablando y haber dicho directamente a la pregunta, ¿vas a firmar una prohibición nacional en contra del aborto? Si le ha dicho que no, tiene que haber contestado no, pero ella no está contestando. No, y haberle preguntado, señora, ¿usted respeta y cumple la ley? Déjeme preguntarle algo. Si una mujer embarazada, hay un crimen y alguien le dispara, son 2 cargos de un niño no nacido. Es el cargo por haber matado a la mamá y el cargo por haber matado al niño. Es ley que existe en la Florida. Claro, pero mi pregunta es, ella no, por lo que ella dice, si un bebé lo puedes llegar a matar con 8 meses o con 9 meses. Ella no se atreve a decirlo y es lo que tiene que haber dicho. Eso sería, ¿cuál es la diferencia para usted entre un aborto y un infanticidio? Ella votó a favor del infanticidio y esa es otra cosa que él no dijo. En el Senado salió una propuesta para proteger a los niños nacidos
que habían sobrevivido al aborto y habían nacido, Sí. para extenderle la protección legal. Ella votó que no. Por lo tanto, sabemos que en este tema ella es una extremista y esa palabra tiene que haberla repetido en esto y en otros temas. Es una extremista. No lo hizo. Vamos a ver, porque hubo también un rifirrafe en materia económica, pero esto fue lo que se dijo y ahora vamos a conversarlo con nuestros invitados. Look, we've had a terrible economy because inflation has, which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. They have, and she has, destroyed our country with policy that's insane. Almost policy that you'd say they have to hate our country. Vamos a pasar con Luis Quiñones, con el coronel Luis Quiñones, para que nos diga él también qué opina usted de esa parte en materia económica, donde la señora Harris dijo que ellos habían heredado un país destruido y que básicamente hicieron lo que podían. En primer lugar, recordemos de que la administración de Obama-Biden nunca subió del 2% de crecimiento nacional, estaban estancados y Obama salió diciendo que en estas épocas ya no se podía subir la economía más del 2%. Sin embargo, Trump lo logró en el primer año. Mucho más. El desempleo bajó a unas cantidades que eran inesperadísimas. Y imagínate que después nos acusan de que en realidad la economía que estaba peor cuando nosotros estábamos en la Casa Blanca, que el desempleo estaba peor en esa época. Totalmente una mentira. Ella en realidad es una Maduro, una Chávez con falda. Eso es todo. Va a mentir, como dé lugar, va a decir lo que sea necesario para ganar. La economía ahora, cuando tú vas a comprar, te vas a dar cuenta. Yo hice un chart donde están los precios en 1919 y los precios que están ahorita en este momento. Puse inclusive los artículos de los periódicos, esos flyers que te envían con los precios para que demuestren, que digan que no son mentiras. Pero si te das cuenta de las cantidades que gastamos ahora por los mismos productos y el porcentaje que estamos hablando, huevos, pan, leche, la fórmula de niños, estamos hablando de todas las cosas que las personas están comprando semanalmente o por lo menos cada 2 semanas. Los precios se han disparado y ahora $500, $600 es lo que tienes que pagar para ir a comprar al mercado y no vas a traer casi nada. Esa es la realidad. Ella está tratando de crear un mundo de fantasía para que le crean las mentiras y como tiene una labia y una naturalidad para poder mentir, la gente se lo puede creer. Pero ojo, también tuvo esa clase de labia y esa clase de capacidad de mentir Maduro y Chávez. Y miren dónde están ahora. Yo creo que hacer 2 cosas. Una, hay que ir a la fuente. ¿Por qué surgió esto? Bueno, ella fue el voto en el Senado para el acto de la reducción de inflación. Y eso puso tanto dinero en la economía que devaluó el dólar y causó esta inflación, además de otras políticas de ellos también. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Reserva Federal, que hizo un estudio, que ese dinero causó la inflación. Estamos pagando más 50% ahora. Y entonces tienes que hablarle a la Cámara y hablarle al pueblo americano y a la familia y decirle lo siguiente: ustedes tienen un presupuesto, ustedes se reúnen quizás toda la semana, una vez al mes, para su presupuesto, para determinar lo que pueden gastar y no pueden gastar. Nosotros tenemos en contraste ahora un gobierno que no hace eso. Es un gobierno que está regalando dinero, causando la inflación, limitándote a ti, pero ¿qué pasa cuando a ellos les falta dinero? Ellos crean más dinero. Tú no puedes hacer eso. Yo soy tu voz para ponerle un parón a ese sistema del gobierno federal. Y esa es parte de esa política marxista a la que también hizo alusión el señor Trump, pero lo hizo hablando de que el padre era profesor marxista, etcétera. Eso se pierde, perdónenme la expresión, pero eso se pierde. Sí. Eso es mucho más simple. Cuando dice, usted está viendo lo que ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, ¿por qué muchos de ustedes tienen que venir aquí a día de hoy? ¿Les suena lo que está ocurriendo en este gobierno? Yo creo que cuando tú haces ese tipo de cosas enganchas mucho más con lo que es una auténtica realidad, que es esas políticas sociales, esas políticas de promesas donde a papá Estado le hacen cada vez, a la gente le hacen más dependiente de papá Estado, pero el Estado como tal se endeuda cada vez más. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar también de criminalidad en solo unos instantes. Y el teléfono 786-254-5052, quiero saber su opinión.
Presidente Supermarket. Hey, un momento. No se asusten. Yo podré estar alto, pero aquí en Presidente Supermarket los precios siguen bien bajos, los más bajos del mercado. Ahora les voy a presentar los especiales del 4 al 10 de septiembre. Café Expreso La Llave, 10 onzas, $2.38. Arroz Mahatma, grano extra largo, 20 libras, $7.98. Paleta de cerdo con hueso, $1.18 la libra. Rabo de res con su grasa, $5.98 la libra. Tomates plum, 78 centavos la libra. Papel de baño Self Pack Comfort, 12 rollos, $3.98. Presidente Supermarket. Y bueno, hablando de criminalidad, que es absolutamente importante mencionarlo, no son solamente los estados como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, los que se han visto asediados por la criminalidad. También aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida, a pesar de que tenemos un gobernador que se ha puesto firme contra todo esto, pero aún así tenemos nuestros problemas. Fíjense que la policía está buscando ahora una persona que fue captada por una cámara de vigilancia que estaba incendiando en un incidente ocurrido en la calle 900 del Northwest, un vehículo de Lauderhill. Esas son las imágenes. Según la policía, el sospechoso pues aparentemente arrojó gasolina y quemó estos automóviles. Y aquí nos lleva a la pregunta del millón. ¿Usted cree que esto le puede pasar a otro? No le puede pasar a usted. Pero ¿qué pasaría si a usted le ocurre? ¿Tiene usted un seguro adecuado? ¿Tiene usted la garantía de que ese dinero que está pagando mensualmente por su seguro le va a responder cuando esto ocurra? Bueno, yo le puedo garantizar que si el seguro es de Univista Insurance no le va a pasar eso. Así que tome lápiz y papel, anote este número 305-257-8710, 305-257-8710, porque Univista Insurance va a trabajar para usted. Así que llámelos, tenga su póliza a mano, coteje con lo que le van a ofrecer y sobre todo tenga en mente que las compañías aseguradoras están para cuando se necesiten. Y ahora sí, continuamos hablando sobre el tema de la criminalidad, que es otro de los puntos gravísimos. La ciudad de Nueva York, Anthony, estamos viendo tristemente cómo la gente tiene que abandonar el Estado, no solamente por los impuestos, no solamente por el precio de la canasta básica, de las propiedades, sino porque no se sienten seguros, porque es una locura. Mira, el tema de la criminalidad es un tema dentro del Partido Demócrata, un problema dentro del Partido Demócrata. Hace unos meses, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, rogó, apeló a ayuda federal a la administración de Biden, porque decían de que los inmigrantes que habían mandado para Nueva York estaban, y enseñaron los videos, estaban en la acera durmiendo. Me tocó, yo lo vi en Nueva York, cuando Exacto. la cumbre ahora de noviembre. Y en Chicago también se vio otra ciudad demócrata, en donde en esos lugares el crimen ha aumentado. No vamos a hablar de los crímenes en los Estados Unidos y no vamos a ponernos a pelear con las estadísticas del FBI. No. Yo voy a hablar de ejemplos concretos, nombre y apellido de jóvenes, como la muchacha en Georgia que estaba corriendo, haciendo ejercicio y la mató un inmigrante ilegal de Venezuela. Y otros casos que hemos visto. En Aurora, en Colorado. En Colorado, los nombres y apellidos de las víctimas. Eso es lo que tenemos que ver. Y la otra cosa también es que esto es todo conllevado también en parte por la frontera. Y ellos no han podido hacer nada para controlar la ola. Bueno, vamos a decir que no han podido. Y cómo tú ahora con una cara me vas a decir a mí que lo que tú no has hecho en 4 años lo vas a hacer en 6 meses, vamos a decir, después de las elecciones, después del juramento, si no lo hiciste en 4 años. Tú mides lo que es la habilidad de una persona basado en lo que ha hecho ya en el pasado, no lo que promete que va a hacer en el futuro. No deje engañar, señores. Ella no es el cambio, ella es más de lo mismo, porque ella está en la Casa Blanca en estos momentos, tiene el poder de autoridad a hacer lo que ella está diciendo que va a hacer, pero no lo está haciendo. Entonces las ciudades grandes son las que están sufriendo de esta criminalidad que está ocurriendo y ellos no están haciendo nada para corregir ese problema, no tienen un plan. Cuando los motines del verano del 20 de George Floyd quemaron una estación de policía en Minnesota, en Minneapolis. Y se ayudó a pagar las fianzas. ¿Y qué hizo ella? Ella encabezó ese programa
para pagar la fianza de esas personas. Eso no se habló ayer y eso tenía que haberse dicho. Claro, cuando le preguntó directamente sobre lo que había pasado el día 6 de enero, por ejemplo, que volvieron a hacer alusión al tema del Capitolio, debería haberle dicho, sí, todo eso está, pero oiga, ¿y usted cuando ustedes estaban protegiendo todas estas manifestaciones que desbarataron grandes ciudades? Eso fue insurrección, eso no fue eso fue insurrección. Fíjate. Hubo 1 millón de personas que desaparecieron el 6 de enero y yo lo he dicho 100 veces y lo digo otras 100 veces. 1 millón de personas, 500, 600, 700 cometieron errores, felonías, está bien, pero no estamos hablando de una insurrección porque el 99.9% manifestaron pacíficamente. Esto lo que es una oportunidad y él política dijo claramente lo que por parte ocurrió con de Nancy ellos. Pelosi. Él directamente cuando Eso fue vio una la que se explicación venía, muy buena. Cuando vio que se Muy venía, le buena. dijo a la señora Nancy Pelosi, yo me ofrezco a mandarle usted a la Guardia Nacional. Y Y eso ahora es se cierto. sabe, después de todo esto, se viene a saber que no hicieron nada y que no quisieron aceptarlo. Y ese era un punto muy bueno. Pero el otro punto es que el 99.9% obedecieron la ley. Hubieron unos cuantos que no. Pero ¿qué hacen los demócratas? Lo usan para puntos políticos porque no tienen visión. Ella no pudo explicar cuál es la visión de ella económica. Ni Israel quiere crear un Estado palestino al lado de Israel cuando ellos en la carta dicen que quieren destruir a Israel. Luis, estábamos viendo lo que estábamos contando de la política exterior, de quedar bien con Dios y con el diablo, con Israel y con el Estado futuro que quieren crear palestino. Pero aquí hay un tema que es básico. Mientras sigamos teniendo fiscales que de repente sacan a la calle a unos delincuentes después del arduo trabajo de la policía para detenerlos, sin fianzas en muchos casos, para que sigan delinquiendo. Cuando nosotros tenemos jueces que de repente están más preocupados por quien les financie su campaña política que por ejercer la justicia, que es realmente el objetivo de su profesión. Cuando tenemos individuos que dicen que una persona que robe, si es menos de $900, puede seguir haciéndolo porque es un delito menor, realmente lo que estamos haciendo es una apología del crimen, es empujarle a la gente a decir, ¿tú quieres delinquir? Bueno, delinques y además no va a pasar absolutamente nada. Bueno, mira, la comunidad latina está sufriendo las consecuencias de estas idioteces que los Harris, Kamala sigue enforzando, porque una cosa que están haciendo es que hay edificios en Washington, D.C. y en el suburbio de Virginia y Maryland, donde estos grupos de la mala salvatrucha y ahora este tren de Aragua rompen los buzones, buscan la dirección de las personas y entonces mandan a decirle a sus secuaces en sus países a que vayan a tomar fotos de las personas que viven ahí, quiénes son los familiares, a dónde van, les tocan la puerta y les dicen, bueno, mira, a partir de este viernes nos vas a tener que pagar $50 todos los fines de semana, si no, aquí está la foto de tus hijos, de tu mamá, de tu papá y algo les va a pasar. Y si vas a la policía, allá no lo van a proteger. Eso sucede en este momento a escasas cuadras del Capitolio, de la Casa Blanca, y no lo pueden parar por el miedo que le están metiendo a la gente. La población de presos en el estado de Arlington, que queda ahí al lado, solo cruzas el río de Washington y ya estás en Arlington, subió 600% y la mayoría son latinos por ataques sexuales. Son gente que han venido indocumentados, pero como el sheriff de ahí no quiere cooperar con inmigración, los dejan salir, van a volver a repetir. Acaban de agarrar un tipo que todavía tenía puesto el monitor en la pierna, en el tobillo, y trató de capturar, de llevarse a una niña de 12 años, todavía con el monitor puesto, imagínate. Eso lo estamos viendo, el área de Fairfax, que era un área muy funcional, muy progresiva, pusieron uno de estos abogados de Soros. El fiscal permite que hagan lo que se les dé la gana, los deja salir inmediatamente. Yo tengo 2 amigos que son jueces, que fueron Marines, y me dicen es que no podemos, tenemos las manos atadas porque no podemos meter a la cárcel a estas personas, porque el fiscal no les pone los cargos, los deja ir. Eso es lo que está pasando y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir trayendo más criminales? Eso es lo que tristemente está pasando. 20 segundos, tu conclusión, Anthony. Yo creo que esta contienda todavía sigue reñida. No creo que todo el mundo ha decidido. Veremos a ver en los próximos días, las próximas semanas. Los que quieren a Trump van a votar por él. Los que quieren a Kamala van a votar por ella. Y los que están indecisos, creo que todavía muchos siguen indecisos. Muchísimas gracias a los dos, Luis. Muchísimas gracias, Anthony, y a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana.